la bolilla número 1, ¿sí? Había quedado pendiente cálculo de la pobreza y índice de precio implícito que las profes nombraron, pero no quedó como más desarrollado la forma de cálculo y demás. Entonces, la idea de hoy es cerrar esos dos temas para poder arrancar ya con la bolilla número 2, que es el primer modelo macroeconómico que vamos a evaluar, ¿sí? que el modelo keynesiano que surge en la década del 30 con la Gran Depresión y es donde surge la macroeconomía. Entonces, bueno, vamos a empezar a ver ese modelo como primer modelo macroeconómico, pues ir de lo más simple a lo más complejo y ir desarrollando todos los temas del programa. Bien, bueno, para arrancar vamos a empezar con los indicadores de pobreza. Me gustaría saber si alguno de ustedes conoce cómo se calcula la pobreza en Argentina. ¿Quiere compartir, hablar? ¿Quiere mandar un mensajito? Mientras tanto, yo voy a ir abriendo el Power. ¿Cómo se calcula? ¿Quién lo calcula? ¿Dónde puedo encontrar esa información? Profe, buen día. Según lo que... A ver, esperen que se ve que tengo bajo el micrófono y... A ver... Ahí está. A ver, hola, ¿me escuchan? Ahora sí. Ahí, Rita, te puedo escuchar. Pero Perdón. lo mide el INDEC, se publica semestralmente y lo que se hace es el costo se toma el costo de la canasta básica total, que incluye, bueno, bienes, alimentos, servicios básicos, y ese ingreso total se compara con la canasta y de esa manera se toma la muestra, digamos. Bien, se va, bueno, es todo ese proceso que comenta Rita, lo que el INDEC lo que hace es, primero elabora una canasta de bienes que es representativa de los gastos de consumo de los hogares y ese consumo cumple con ciertas condiciones que son como, por ejemplo, decir, bueno, es una canasta que tiene determinados productos alimenticios, que cubre determinadas calorías, ¿sí? Y a eso además se le suman otros bienes y servicios que son necesarios para la vida de los hogares, en este caso de Argentina, ¿sí? Y bueno, eso se llama canasta básica total, como dijo Rita. Los datos, o sea, la información de esa canasta se elaboró a partir de una encuesta que se llama Encuesta Nacional de Gastos e Ingresos de los Hogares. La información se puede ir actualizando, pero la información que se trabajó fue la del 2016, se armó esa canasta, que es representativa, con ciertas características, y lo que se hace es evaluar esa canasta todos los meses a partir de la información que el INDEC va relevando para poder calcular el índice de precio al consumidor. O sea, para poder, es medio lo que hablábamos en la clase, o sea, si yo quiero valorar el consumo, evaluar el consumo, evaluar la producción, necesito los precios. Entonces, no solamente necesitamos las cantidades de consumo, sino también los precios de esas cantidades. ¿Y de dónde saca los precios el INDEC? Los saca del IPC, del relevamiento que se hace todos los meses del IPC. Eso nos permite obtener lo que se llama la canasta básica total. Ahora vamos a ver bien cómo es el tema. Y después lo que se hace es comparar ese valor con el ingreso de los hogares de Argentina. Entonces, si ese valor de la canasta es más alto que el ingreso del hogar que estoy analizando, vamos a terminar concluyendo que la condición de ese hogar es de pobreza,
¿sí? Porque cuando hablamos de pobreza estamos hablando de condiciones, ¿sí? ¿Cuáles son las condiciones que tienen los hogares y las personas que habitan, en este caso en Argentina? ¿Está? Y son condiciones que las podemos definir de alguna manera, porque la pobreza es un concepto amplio de carencia, ¿sí? Entonces, si uno busca en internet o inclusive hay libros donde uno conceptualiza lo que es la pobreza, es más, con Isa ustedes habrán trabajado un poquito, ella les presentó, estudia la pobreza, entonces más que yo maneja el tema de las conceptualizaciones, hay distintas formas de medir la pobreza, y va a depender de lo que nosotros consideremos pobre. En Argentina la pobreza es una pobreza relativa y lo que se define es una canasta, como dijo Rita, total, el valor de esa canasta, y se la compara con el nivel de ingreso. En otros países se define que es pobre una persona que tiene por día menos de $10, ¿sí? Por decirlo así. Entonces va a depender de cómo conceptualicemos. Pues tenemos la pobreza multidimensional, que es una pobreza que no solo depende del ingreso, sino que depende de otras cuestiones o carencias que pueden tener los hogares o las personas, ¿sí? Falta de educación, falta de vivienda, está. En Argentina, no, si bien hay proyectos para calcularla, o sea, hay una idea de ir avanzando, o hay algunas provincias que calculan la pobreza multidimensional, todavía el INDEC, que es nuestro organismo principal de estadística, no publica datos de pobreza multidimensional, pero sí publica algo que se llama las necesidades básicas insatisfechas. ¿Sí? Las necesidades básicas insatisfechas son condiciones que se analizan por los hogares, ¿sí? Son 5 condiciones, en todo caso ahora las revisamos, ahora no me las acuerdo de memoria, y si ese hogar o esa persona no cumple con al menos de una de esas condiciones, se lo considera con necesidades básicas insatisfechas. Esa es otra forma de medir una pobreza que es más estructural, ¿sí? Entonces, bueno, lo que vamos a ver nosotros ahora es el nivel de pobreza o la incidencia de la pobreza por el método que planteó Rita, ¿sí? Que es ver cuál es la línea de pobreza, ver cuál es la línea de indigencia y después decir, bueno, si yo ya sé cuál es la línea de pobreza y la línea de indigencia, yo podría ver en Argentina cuál es el porcentaje de personas que tienen ingresos por arriba o por debajo de esas líneas. Si el ingreso está por arriba de las líneas, podemos decir que no es pobre, si está por debajo, es pobre. ¿Sí? Esa es la metodología. Que, como dijo Rita, se publica semestralmente, si bien vamos a ver que la variable que nos permite definir la pobreza es la canasta, ¿sí? Ya le vamos a ir dando unos nombres. Esa canasta se calcula todos los meses, pero la pobreza se analiza semestralmente. ¿Bien? Bien, veamos acá, yo les voy a compartir un Power y vamos a ir trabajando y vamos a ir charlando. Si bien vamos a ver el cálculo de la pobreza a través del INDEC, hay también las universidades calculan, como la Universidad de la Católica, que calcula la pobreza, ¿sí? Es decir, que hay otras metodologías y otros desarrollos, nada más que, bueno, el INDEC lo que tiene es que es el organismo principal de estadísticas nacionales, cuenta con los recursos suficientes, no solamente económicos, sino recursos humanos e información, y se supone que todo lo que publica el INDEC es lo más cercano a la realidad, ¿sí? Es lo más cercano a la realidad. ¿Por qué digo esto que es lo más cercano? Porque siempre que hablamos de indicadores, ya sea micro o macroeconómicos, estamos hablando de estadísticas. Y las estadísticas tienen cierto margen de error. ¿Está? Es decir, ¿qué puede pasar? Que se publica un valor y después dentro de un tiempo ajustaron algo y cambió un poquito el valor porque, bueno, no dejan de ser estadísticas, ¿sí? Bien, veamos un poquito el tema de la pobreza, veamos cómo se calcula. Bien, calcula la pobreza en Argentina, cuáles son los métodos. Bien, la pobreza, como es un poquito más de lo que les dije, implica carencia de recursos para satisfacer las necesidades básicas de la vida y el bienestar. O sea, ese es el concepto como más general, ¿sí? Y más reconocido de lo que es pobreza.
como yo les dije, de esta definición de carencia, uno puede derivar, ¿sí?, distintos tipos de pobreza según cómo lo vamos a medir, ¿sí? Y ahí dice cuáles son los tipos de pobreza. Bueno, tenemos la pobreza absoluta, la pobreza relativa y la pobreza multidimensional. ¿Está? Según la carencia o el tipo de carencia que nosotros querramos medir, vamos a poder ir definiendo cuál es la pobreza absoluta, la pobreza relativa y la dimensional. La absoluta se define como una situación donde no se alcanza un umbral fijo para cubrir necesidades básicas de supervivencia, ¿sí? En este caso, es lo que yo decía, bueno, hay algunos países donde establecen de que se dice que una persona es pobre si por día no tiene $10 o por día no tiene $5. Eso sería una pobreza absoluta, analizar la pobreza en términos absolutos. Se define un umbral, ¿sí?, general, ¿sí?, y de acuerdo a eso se establece la condición de pobreza o no de las personas. Pero no hay como solamente se dice, bueno, para cubrir las necesidades básicas de supervivencia se necesita eso, ¿sí? Con eso vas a poder comprarte algo para comer, vas a poder comprarte algo para satisfacer la sed, y además vas a poder tener una vivienda o un lugar donde descansar, ¿sí? Sería como algo más general. En cambio, la pobreza relativa se mide la carencia en relación con el nivel de vida promedio dentro de una sociedad. Esto es un poquito decir, bueno, a ver, ¿cuál es el nivel de vida promedio que tiene una sociedad? ¿Sí? Para poder tener ese nivel de vida promedio se requiere realizar este gasto, y a partir de ahí ese es el gasto que vamos a tomar como referencia para ver si la persona es pobre o no pobre. Siempre que hablemos de pobreza, vamos a tener carencia de algún recurso que me permita cubrir estas necesidades, ¿está? Y los recursos van a depender de cómo vayamos conceptualizando la pobreza, ¿sí? Estos son conceptos agregados, pero uno podría decir pobreza de ingresos, y bueno, ¿con qué comparás el ingreso para decir que es un pobre? ¿Sí? Carencia de tiempo, y bueno, uno tendría que evaluar, bueno, pobreza de qué, bueno, carencia de tiempo para qué, ¿sí? Entonces, bueno, la conceptualización de la pobreza va a depender, o sea, la forma en que midamos va a depender de qué carencia estamos queriendo analizar. En particular, cuando hablamos de pobreza, estamos hablando de no cubrir las necesidades del ser humano, ¿sí? Y las necesidades necesidades básicas principalmente, o primarias de los individuos. Bien, estos son algunos indicadores sociales asociados a la pobreza, ¿sí? Acceso a la educación. El acceso a la educación es crucial para reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida. La salud también, ¿sí? No es lo mismo los países que tienen salud pública y los que no tienen salud pública. Eso reduce también, o sea, es como que los pobres tienen acceso a la salud en aquellos donde hay salud pública. Las condiciones de la vivienda también es otro indicador del bienestar social. El nivel de empleo y las condiciones sanitarias adecuadas también son indicadores que van a estar asociados a la pobreza. Un poquito, yo cuando les dije hace un ratito el tema de necesidades básicas insatisfechas, que es más un análisis de pobreza, no de ingresos, sino estructural, los indicadores están relacionados, por ejemplo, al acceso a la educación, están relacionados a las condiciones de vida, están relacionados al nivel de empleo, ¿sí? Es decir, cuando hablamos estos son todas cuestiones que también condicionan la pobreza y son más estructurales. Bien, bueno. Profe, ¿eso sería como indigencia? Bien, ahora vamos a ver la diferencia entre lo que es pobreza e indigencia. Priscila, ¿querés comentar algo? Sí, buen día, profe, ¿cómo está? Disculpe una consulta.
el umbral que usted dijo en cuanto a la pobreza absoluta, Sí. ¿cómo lo calcula este organismo? Es decir, ¿se calcula trimestralmente o anualmente o en qué sentido? Porque con todos problemas de inflación y todo eso, siento que con la pérdida de poder adquisitivo, como que todo el tiempo ese umbral o va subiendo. Sí, mira, a ver, espera. Eso lo van a ir, en realidad es un indicador que lo va a definir algún organismo que esté analizando ese nivel de pobreza. Si ustedes buscan en internet, ¿sí? Pobreza absoluta, van a ver de que vamos a tener, por ejemplo, acá por ejemplo dice, si se mide bajo un umbral uniforme, la pobreza absoluta, y el estándar internacional actual es aproximadamente $2,15 por día. ¿Sí? Esto lo van a definir estos organismos que son representativos o referentes, ¿sí? En base posiblemente a un análisis de qué necesidades básicas necesita. Por ejemplo, lo que dice ahí, la pobreza absoluta es la falta de recursos básicos necesarios para la supervivencia, como agua potable, era yo lo que le decía, alimentos, refugio y salud. Es decir, se hace un estimado de lo que requiere una persona por día, ¿sí? Y ese estimado, en este caso, según el Banco Mundial, es $2,15 al día. ¿Entendés, Priscila? No sé si Sí, te... profe, muchas gracias. ¿Sí? En general siempre lo que vamos a tener, lo mismo que en este caso es, si yo defino pobreza absoluta, me puedo basar $2,15 por día, ¿sí? Y que es lo que dice el Banco Mundial, que seguramente hace un análisis a nivel mundial de las necesidades, cuánto sale el agua potable en Estados Unidos, en Argentina, en China, en todos los países del mundo y hace un promedio, ¿sí? Cuánto se necesita de alimento y hacen como un promedio. Por supuesto que eso implica que algunos países van a estar más beneficiados que otros, ¿sí? Algunos o no beneficiados, sino perjudicados que otros. ¿Está? Pero bueno, es como una definición o un umbral eh, uniforme para todo el mundo. ¿Está? Es una estimación. Que como vos dijiste, Priscila, eso va a ir subiendo. Como yo le digo, hace un tiempo atrás, yo dije $10, $5, fue tirando, justo no miré antes el dato, pero hace un tiempo atrás era $1. Y ahora estamos en $2,15 por día. ¿Está? Si nosotros hacemos el cálculo, a ver, espera un segundo, 2,15 por 30. ¿Sí? Da $64,5 al mes necesito para poder no ser pobre según la pobreza absoluta. ¿Sí? Y eso me da que necesito tener al menos 93.525 pesos al mes para no ser pobre en términos absolutos. ¿Entienden? ¿Me siguen? O sea, yo estoy haciendo cálculo en el celular y tomé un tipo de cambio de 1.450 para darle un valor, porque está fluctuando. ¿Sí? Entonces, eso es una forma, y como le digo, esto se estima, se define, generalmente lo va a definir un organismo que sea representativo de todos los países, y los países o calculan la pobreza absoluta o calculan la pobreza relativa. ¿De qué va a depender eso? Y bueno, depende del país, depende del gobierno, ¿sí? Va a depender. En este caso, en Argentina no usamos la pobreza absoluta como medio para medir el nivel de pobreza de Argentina. Usamos la definición de pobreza relativa, donde lo que hacemos es definir un nivel de vida promedio, por decir, a través de la canasta básica, como dijo Rita, y vemos cuál es el ingreso de los hogares. ¿Sí? ¿Alguna preguntita más ahí, si quieren? ¿O compartir algo? Profe, le quería consultar, ¿cómo Sí. se eligen los lugares de donde se toma en Argentina, por ejemplo, al ser un país tan grande, cómo elige el INDEC
qué medir, qué hogares medir, digamos. Bien, la información, el INDEC lleva adelante, esperen porque yo quiero verles, aunque no pone las caras. A ver, aguárdenme un segundo. Acá está. El INDEC lo que hace es llevar adelante relevamientos de información. Y hay distintas herramientas para relevar la información socioeconómica de la sociedad, de la población, ¿sí? O de las empresas, ¿está? Porque en este caso estamos hablando de un fenómeno que experimenta la sociedad, las personas que habitan en Argentina, pero hay otra información de otras cuestiones que se relevan en las empresas, ¿bien? Y un poquito también el sistema de cuentas nacionales, cuando calculamos el producto, hay un relevamiento de información que se hace a las empresas y a los organismos públicos y privados, ¿está? Ahora, para poder relevar esa información, los institutos de estadística lo que hacen es aplicar herramientas, dispositivos, también más específicamente, como por ejemplo el Censo Nacional de Hogares y Personas o encuestas. ¿Qué diferencia hay entre censo y encuestas? El censo es a toda la población de referencia. Si estamos hablando del Censo Nacional de Hogares y Personas, lo que se hace es relevar la información de toda la población que habita en Argentina. ¿Y qué se hace? Se hace a través de encuestas, de formularios con preguntas. Está a través de formularios con preguntas y se hace en general cada 10 años. Entonces, cada 10 años hay un día al mes, ahora no me acuerdo, fue el año antepasado creo, ahora tendría que revisar el último censo, donde ese día había que estar en la casa porque iba a llegar el censista, ¿sí? Y bueno, hay distintos procedimientos, pero bueno, eso es una encuesta, que es un formulario que se hace a cada uno de los individuos que habitan en Argentina. También tenemos los censos económicos. Los censos económicos se aplican a las empresas, a cada unidad productiva y comercial, se releva información económica, ¿está? Y después está, como eso es de una dimensión muy grande, ¿sí? Y tiene un costo muy elevado, y por eso se hace cada 10 años, cada 5, depende lo que se quiera relevar, o cada 20 o cada 15, depende de las circunstancias del país o del mundo, porque también a veces puede pasar de que, por ejemplo, en el 2020-2021 había que hacer el censo y no se hizo porque estábamos en pandemia. Entonces, porque el anterior fue 2010, entonces cada 10 años se hace el censo de población, se va pasando, ¿está? Pero en general los censos no se hacen todos los años, ni todos los trimestres, ni todos los semestres, sino que tiene un tiempo más alargado. Entonces, como no se puede trabajar o tomar decisiones de política económica, social e institucional cada 10 años, o sea, con información de 10 años atrás, y se requiere actualización, lo que hace el INDEC y cualquier organismo de estadística es llevar adelante encuestas. ¿Sí? Encuestas. Hay distintas encuestas en el INDEC, si ustedes pues quieren, después entran al INDEC y miran encuestas y van a encontrar todas las encuestas que hay distintas encuestas. Específicamente para el cálculo de pobreza se trabaja con 2 encuestas. Una que se llama la ENGO, que es la Encuesta Nacional de Gastos e Ingresos de los Hogares, donde se releva información de los gastos y los ingresos de los hogares y sus participantes, ¿sí? Cada uno de los que participan de ese hogar. Y se releva información. A partir de esa encuesta, se puede armar una canasta que sea representativa de los gastos de los hogares, ¿sí? A lo cual, en definitiva, se llama canasta básica total. Que cumple con ciertas condiciones, o sea, para armar esa canasta, lo que hacen los especialistas en el INDEC, analizan los gastos, analizan los productos que compran, los gastos que hacen, y a partir de ahí arman una canasta que sea representativa del gasto de los hogares para cubrir ciertas necesidades. ¿Está? Y a su vez, hay otra encuesta que se llama la EPH, la encuesta permanente de hogares, que esa se hace todos los trimestres,
¿sí? Todos los trimestres se hace y se releva información socioeconómica y del mercado laboral, ¿sí? Y después está el relevamiento de los precios para calcular el IPC, ¿sí? Que eso, como han visto, se releva todos los días hábiles, ¿sí? Del 1 al 30, los días hábiles se releva a una cierta cantidad de empresas y se obtiene esa información. Tanto las encuestas como el relevamiento de los precios se llevan adelante no en todas las localidades de todas las provincias de Argentina, porque no sé quién hablaba, pero es como dijo la compañera, Argentina es grande, hay muchas ciudades, ¿sí? Tenemos 24 provincias, es importante, somos más de 40 millones de habitantes. Entonces, lo que se hace es, cuando decimos encuesta, lo que se hace es hacer una muestra representativa de cada provincia, ¿sí? Y esa muestra representativa de cada provincia está conformada por una ciudad o dos ciudades con ciertas condiciones, y después, dentro de esas, que nosotros llamamos aglomerados, no nosotros, sino el INDEC lo llama y hablamos aglomerados, esos aglomerados, a su vez, no se releva todo. Por ejemplo, en Misiones, el aglomerado donde se relevan todas las encuestas socioeconómicas y los precios para el IPC, es Posadas. Y no se releva la información de todos los hogares de Posadas, sino que se elige una muestra que sea representativa, ¿está? De la ciudad y de toda la provincia, ¿está? O sea, es como que Posadas es la representativa de Misiones, ¿sí? Y dentro de Posadas se elige una muestra representativa de Posadas, así sería. Entonces, lo que se hace es relevar la información en cada aglomerado y después se publica por aglomerado y por región, ¿está? No sé si contesté a la pregunta. Me fui por las nubes, pero bueno, es como para que también tengan un poco de pantallazo de cómo funciona el relevamiento de información y cómo se procesa. ¿Está? Me vuelven a preguntar cualquier cosa y retomamos. Bien. Entonces, el nivel de pobreza, vamos a tener por un lado lo que sería la canasta, que me sirve analizar el nivel de vida promedio, o sea, o los requerimientos que va a satisfacer el individuo para tener un nivel de vida promedio, ¿sí? Un determinado nivel. Por el otro lado vamos a tener, eso se establece a partir de la ENGO, la información viene de la ENGO, ¿sí? Y además participan del análisis de la ENGO, van a participar nutricionistas, donde establece, bueno, cuáles son los niveles caloreicos, nunca me sale la palabra bien, para que esta persona o estas personas tengan un determinado nivel de alimento requerido. ¿Está? Ahora lo vamos a ir viendo. Y después, por el otro lado, está la encuesta permanente de hogares, donde se relevan los ingresos. Y después está el relevamiento de los precios para el IPC, donde vamos a tener los precios para valorar esa canasta representativa de los gastos de los hogares que representan un nivel mínimo de vida, ¿está? O un nivel estándar o promedio. Bien, o sea, es como que participan varias encuestas y varios indicadores. Entonces, cuando nosotros queremos medir la pobreza, surgen dos conceptos que se llaman la línea de pobreza y la línea de indigencia. ¿Sí? Es como un umbral, pero no uniforme, sino que es un umbral que se define de acuerdo a las preferencias o los deseos de consumo en este caso de Argentina, y los requerimientos mínimos nutricionales que establece el equipo de nutrición que trabaja con lo que llamamos la canasta básica de alimentos. ¿Sí? En la ENGO se relevan tanto los gastos como los ingresos. ¿Sí? Pasa que la ENGO no se hace todos los trimestres. ¿Sí? Entonces se hace cada 5 años, por ejemplo. Es una encuesta, o sea, no se la realiza a toda la población, pero no se hace como la EPH, que se hace todos los trimestres. Entonces, de la ENGO, uno lo que hace es relevar
cuáles son las características de gasto de los hogares. O sea, ¿qué es lo que le gusta consumir a los hogares de Argentina? Eso sería, es como analiza las preferencias. Entonces eso permite desarrollar una canasta, ¿sí? Que es representativa de los gastos o de los gustos de los hogares. Eso es la ENGO, ¿tá? Que repito, no se realiza todos los trimestres. Ahora, si yo quiero tener el nivel de pobreza, yo puedo tener las preferencias de los gastos, que es más estructural, por decirlo así, que cambia, no digo que no cambia en el tiempo, no cambia en 2 o 3 años, o no cambia cada 5 años, o no cambia todo el tiempo, pero es algo que más o menos se mantiene, o sea, no sé, por decirle, alimentos en general, nosotros gastamos el 50%, el 55%, el 45% del total de gasto mensual. Y eso es lo que releva la ENGO. O sea, nos permite la ENGO definir, bueno, a ver, ¿cómo está estructurado el gasto? ¿Cuánto gasta en alimento? ¿Cuánto gasta en vivienda? ¿Cuánto gasta en educación? ¿Cuánto gasta en salud? ¿Cuánto gasta en transporte? ¿Sí? Nos da como la estructura en porcentaje de la canasta de gasto de los hogares y que es representativa. ¿Entendés, Juliana? Pero eso es como, si bien, como les dije, cambian el tiempo, ¿sí? Es como que no podemos cambiarlo todo el tiempo. Por eso, ¿qué pasa con el IPC? El IPC nosotros consideramos, ¿sí?, que la composición de la canasta que nos va a permitir medir el IPC es la del 2016. Y me va a decir, pero profe, cambió. Y sí, cambia un poco. Lo que pasa es que eso, si nosotros tenemos que cambiar a cada rato, el porcentaje nunca vamos a poder comparar las series de datos. O sea, no vamos a poder comparar la serie en el tiempo. Entonces, se requiere de establecer un periodo, un momento de partida, y ese momento de partida es lo que nosotros llamamos el año base. Sí, yo les subo todo en el aula virtual, les vamos subiendo todos los powers, ustedes no se preocupen. ¿Bien? Entonces, y la EPH, para terminar la pregunta de Juliana, esa se releva todos los trimestres. ¿Sí? Es una encuesta menos particular, es más general, donde relevamos también, no relevamos los gastos en la EPH, pero sí relevamos información socioeconómica de los hogares y las personas. Por ejemplo, relevamos cómo es la vivienda, ¿sí? Cómo está compuesta la vivienda, cuántos hogares hay, cuál es el ingreso promedio del hogar, después quiénes son los que viven, trabajan, no trabajan, qué edad, estudian, no estudian, cuál es el ingreso que obtiene por trabajo formal, informal. Todo eso nos permite sacar la EPH. Y eso sí, todos los trimestres se releva. O sea que la EPH es como un censo chiquito, porque por lo que dice son datos muy similares a lo del censo. Sí, exactamente, nada más que es más acotado, ¿sí? No es tan riguroso como el censo, porque es de una muestra, pero sí nos permite evaluar en el tiempo, bueno, cómo van los ingresos, ¿sí? Porque el Censo Nacional, como dice Rita, también releva esos datos, nada más que, bueno, con un poco más de profundidad y releva otras cuestiones, ¿está? Aquel que le interese trabajar con este tipo de datos, pueden entrar al INDEC, ¿sí? Y van a las encuestas, y ahora en todo caso se les muestro las bases de datos, y ahí tienen toda la información de la EPH. Y a su vez, tiene algo que se llama el diseño de registro, donde tienen todas las preguntas que se le hace con sus respuestas posibles. ¿Está? Y ahí van a poder ver qué es lo que se pregunta y cómo puedo analizar o usar esos datos que están publicados por el INDEC. ¿Bien? Bueno, entonces, una vez que nosotros definimos cómo está estructurada o sea, el gasto o la canasta, lo vamos a hacer a través de la fecha. Pero bueno, volviendo a esto, porque me quedé colgada estoy tratando de recordar a dónde me había quedado. En el cálculo de pobreza surgen dos conceptos. Uno es la línea de pobreza y el otro es la línea de indigencia, que es también un umbral, un límite, ¿está? Pero no es un umbral uniforme como la pobreza absoluta, ¿está? La línea de pobreza es el valor de una canasta, ¿sí? Una canasta de gasto necesario que tienen que llevar adelante los hogares
de un país, ¿sí? Y ese gasto incluye alimentos, incluye salud, incluye vivienda, incluye transporte, incluye todas estas cuestiones que nosotros sabemos que necesitamos para tener un determinado nivel de vida, ¿está? Y eso va a tener un valor, ¿sí? El valor de esa canasta se la llama línea de pobreza, ¿sí? Ahora ya vamos a ver cómo lo calculamos. Mientras que la línea de indigencia es algo que está por debajo de esa canasta, ¿sí? Y es una canasta que se llama canasta básica de alimentos. Es decir, lo que hace el INDEC es calcular una canasta de alimento que es la necesaria para subsistir, ¿sí? Que cumple con ciertas condiciones que ahora la vamos a ver, ¿sí? Y la evalúa y dice, bueno, a ver, si la canasta de alimentos está 400.000 pesos al mes, yo voy a decir, bueno, aquellos que tengan ingresos superiores a 400.000 pesos, que es lo que requieren para alimentarse, lo vamos a definir como no indigente. Ahora, si tiene un ingreso por debajo de esa canasta, esa línea de indigencia, decimos que esa persona o ese hogar es indigente. ¿Sí? Es una condición. Y para conceptualizarle, decimos que una persona o un hogar tiene condición de indigencia si no tiene ingresos suficientes para consumir esa canasta de alimentos. Bien, y esa canasta de alimentos le falta todo lo que es lo no alimenticio, o sea, lo que yo necesito para vivir, o sea, la vivienda, la salud, la educación, el transporte, que está dentro de una canasta más grande que se llama canasta total, canasta básica total. Y la canasta básica total es la línea de pobreza. Entonces, como yo digo que una persona o un hogar es pobre o no pobre, digo, bueno, a ver, ¿cuál es el ingreso que tiene ese hogar o esa persona? Bueno, si esa persona tiene un ingreso por debajo de la línea de pobreza, que es el valor de esa canasta total, decimos que es pobre. Si está por arriba, decimos que es no pobre. ¿Está? Es decir, ¿qué es lo que hacemos de esa? O sea, cuando nosotros decimos en estadística, en el INDEC se dice que la incidencia de la pobreza es del 34%, estamos diciendo que hay un 34% de los hogares o de las personas, depende de lo que estemos analizando, que tiene ingresos por debajo de la canasta básica total, que es la línea de pobreza. Es decir, línea de pobreza es sinónimo del valor de la canasta básica total. Línea de indigencia es sinónimo de la canasta básica de alimentos, el valor de la canasta básica de alimentos, que es lo que vamos a ver cómo se calcula. Bueno, ambas líneas son referencias claves para medir y analizar la pobreza monetaria en una población. ¿Bien? Profe, ¿podría repetir lo último que dijo? Lo de, a ver, porque yo digo tantas cosas a la vez que, a ver, espérenme, me ubican. Lo último que dije fue que línea de pobreza es sinónimo del valor de la canasta básica total. Línea de indigencia es sinónimo del valor de la canasta básica de alimentos. Creo que fue eso. Es lo último. ¿Puede ser? ¿Era eso lo que faltó? Sí, profe, gracias. Está. Bien. A ver, esperen que acá... Bueno, ¿qué es la canasta básica de alimentos? Incluye solo productos alimentarios esenciales para la nutrición básica de una persona. Ya vamos a ver, o sea, qué es lo que hace el INDEC, cómo calcula, porque alguno de ustedes dijo, bueno, en Argentina somos un montón, ¿sí? Bueno, ¿cómo yo hago para calcular la canasta básica de alimentos de cada una de las personas que viven en Argentina? Inclusive si hacemos una muestra. Bueno, lo que se hace es definir una canasta básica de alimentos para una persona con ciertas características. Que a esa persona con ciertas características, que ahora la vamos a ver, se llama adulto equivalente. La definición de canasta básica total es la canasta básica, o sea, es la canasta total de alimentos, viviendas, ¿sí? Que son necesarios para cubrir las necesidades de un hogar, no solo alimenticias, sino las otras también. Por supuesto, la canasta básica total es mayor que la canasta básica de alimentos. Y la canasta de alimentos está dentro de la canasta básica total, ¿sí? Estamos, y fíjense la importancia del cálculo de estas dos canastas, que el cálculo de la canasta básica de alimentos y la canasta básica total
establecen las líneas de pobreza y de indigencia de la sociedad. Las canastas están todos los meses calculados. ¿Por qué? Porque lo que tenemos es la conformación de la canasta y lo que se releva todos los meses son los precios para calcular el IPC. Entonces, de ese relevamiento de los precios, vamos evaluando esa canasta todos los meses. ¿Está? Que yo tenga el nivel, la línea de indigencia y la pobreza todos los meses no significa que puedo calcular todo, que voy a tener disponible todos los meses la incidencia de la pobreza y la indigencia, ¿sí? O sea, tenemos el insumo, pero el producto final, que es ver qué porcentaje de hogares o familias y personas son pobres o indigentes, eso se calcula semestralmente, ¿está? Ni siquiera se calcula trimestralmente, que se podría hacer. Lo que pasa es que el proceso de relevamiento de la EPH, ¿sí? Tiene una rotación de los hogares, entonces lo que se hace es, un trimestre se le releva información de unos hogares, y en el otro trimestre se releva información de otros hogares, ¿sí? Y después en el tercer trimestre se releva información de los primeros hogares. Entonces por eso es como que el primer semestre se releva distintos hogares y en el segundo semestre se repiten algunos hogares del anterior. O sea, se llama rotación 2, 2, 2. Pero bueno, eso es para que sepan por qué se calcula semestralmente y no trimestralmente. ¿Está? Porque todos los trimestres van cambiando los hogares que se relevan. Y cada 4 meses se repiten los primeros hogares. O sea, se van repitiendo. Bien, bueno, la autoridad que publica y es responsable de procesar los datos del INDEC, ya lo dijimos. Bien, veamos un poquito esto, cómo se calcula la línea de indigencia y la línea de pobreza. La línea de indigencia le dije que es sinónimo de canasta básica de alimentos, la línea de pobreza es sinónimo de canasta básica total. Bien. Un poquito más, ¿qué sería la canasta básica de alimentos? Alimentos y bebidas, ¿sí? Donde esos alimentos y bebidas satisfacen determinados requerimientos nutricionales y calóricos, ¿sí? Kilocalóricos, por eso nunca me sale la palabra, es kilocalóricos y proteicos. Que es más o menos, ya no me acuerdo bien, después vamos a buscar, pero creo que entre 1500 y 1700. Ahora vamos a ver si estaba escrito en el Power. ¿Sí? Y la composición de esa canasta de alimentos, leche, pan, bebida, agua saborizada, no saborizada, o sea, está compuesta por cantidades y los productos lo que hacen es reflejar los hábitos de consumo de una población de referencia. ¿Sí? Por eso yo les decía que se trabaja con la ENGO para definir la canasta, porque en la ENGO podemos ver cuáles son las preferencias de gasto de los individuos. Ay, se me fue para atrás. Bien, y se usa como referencia estadística para medir la línea de indigencia, ¿sí? Canasta básica de alimentos, línea de indigencia. Bien. Criterios para definir la canasta básica de alimentos: se definen los requerimientos de energía, ¿sí? A través de los kilos calóricos, ¿sí? Y lo que se arma es según la edad, sexo y actividad. O sea, lo que hace el INDEC es decir, bueno, ya van a ver cómo. Dice, bueno, si el niño tiene 1 año y es varón, necesita tantos requerimientos de energía. Si es mujer de 44 años, necesita tantos requerimientos nutricionales, ¿sí? Ahora usted me puede decir, pero profe, recién usted dijo que no se puede hacer para cada persona con cada característica. Bueno, lo que hace el INDEC es, primero define a una persona representativa, que ahora la vamos a ver, ¿sí? Les define, bueno, cuánto requiere en cuanto a requerimientos nutricionales, kilocalóricos y proteicos, cuánto requiere esta persona, bueno, y ahí me define una canasta básica de alimentos, que la definimos como canasta básica de alimentos del adulto equivalente, ¿bien? Y ese va a ser mi canasta de referencias, ¿sí? Ese sería el 1 o el 100%. Ahora, María Victoria, que tiene 43 años y es mujer, no requiere esa canasta, requiere el 50%. Entonces, a mí me va a corresponder el 50% del valor de esa canasta. Bien, ahora vamos a ver una tablita. Bien, ¿de dónde se saca las referencias? Bueno, se saca a través de un equipo de nutricionistas que trabaja con referencias de la Organización Mundial de la Salud, la FAO y demás.
Importante, la canasta básica de alimentos no es una canasta saludable, ¿sí? Sino que es una canasta que trata de cumplir ciertos requerimientos, ¿sí? Pero no es la que nosotros tenemos que tomar como referencia para hacer una dieta o para satisfacer las necesidades. ¿Por qué? Porque cada persona va a requerir más o menos ese nivel. Eso implica un determinado nivel, ¿sí? De requerimientos nutricionales, kilocalóricos y proteicos, nada más. Ahora, si vos sos deportista, posiblemente vas a necesitar más que eso, ¿está? Si sos sedentario, no haces nada, posiblemente tu cuerpo te pida menos, pero bueno, eso es el promedio, ¿está? Profe, ¿Sí? ¿cómo dijo que se llama? Es canasta básico de alimentos del hombre promedio o algo así, ¿no? Adulto equivalente, ahora lo vemos. Adulto equivalente, gracias. Sí, adulto equivalente, que es un hombre, ¿sí? Es un hombre, o sea, la referencia es un hombre de 30 a 60 años que tiene una vida normal, o sea, una vida, o sea, se levanta a trabajar, va, viene, hace posiblemente algo de ejercicio, pero no compite, está, o sea, es como alguien normal, ¿está? Bueno, a esa persona se define cuánto necesita y ahí formamos lo que llamamos la composición de la canasta básica de alimentos. Para ver el valor, buscamos los precios en el IPC. Profe, ¿Sí? y ese paradigma de hombre, de adulto equivalente, ¿cada cuánto se actualiza? Porque actualmente uno puede pensar en una persona de hace 10, 15 años o un adulto de 50 años de antes o de 40 años de antes comparado con los de ahora, y yo tengo 44 años y no como lo que comía mi mamá ni cerca, digamos. No, seguro no. Y bueno, la última ENGO que se usó, no es la última que se hizo, sino que se usó para poder establecer esta canasta básica de alimentos es 2016, o sea, ya pasaron 10 años prácticamente, ¿sí? Estimo que en algún momento van a volver a hacer modificaciones, van a volver a relevar los datos y van a transformar la composición, ¿sí? En un principio es la que se armó a partir de esa ENGO, ¿está? Perfecto, ¿Sí? o sea, no hay un plazo establecido ni un documento No, donde cada tanto no, hay que se hace una revisión. no, a ver, la revisión siempre es conveniente hacerla en menos de 10 años, por eso la ENGO se hace cada 5 años, nada más que se hizo y la información que sacó no sirvió, hubo algunos faltantes, entonces, bueno, no se pudo restablecer, ¿sí? A su vez, que es también los cambios de base son controvertidos también porque el problema que tenemos en Argentina es que según el gobierno ¿cómo es? El gobierno que esté en el momento, si cambia, dice no, porque es que quiere que baje la pobreza, no, porque va a subir, no, porque quiere bajar. Por eso también son cambios muy controvertidos. Hoy por hoy, la última que se trabajó es 2016 y es la base, es la canasta que se está trabajando. Lo que va a ir cambiando es el precio, ¿está? Totalmente de acuerdo con vos, Rita, que las preferencias van cambiando. El desarrollo profesional también, o sea, es como que la vida, la sociedad va cambiando sus hábitos, no solo de consumo, sino de vida en general. A lo mejor hace 10 años atrás no hacían tanto deporte, en cambio ahora sí, entonces cambia la forma en que uno consume productos con determinadas características nutricionales, hay reemplazo, o sea, es como decís, pero bueno, lamentablemente la estadística, para poder hacer un seguimiento, tampoco puede estar cambiando todo el tiempo, ¿sí? Porque tiene un costo, o sea, hacer el AENGO tiene un costo, armar el canasta tiene un costo, cambiar la serie tiene un costo, entonces, bueno, yo creo que tendrían que cambiar, pero por el momento se sigue trabajando con la de 2016. ¿Está? Perfecto, profe, gracias. Bien. Y bueno, acá está lo que me preguntaron, creo que fuiste vos, Rita, por la voz, porque yo no estoy viendo ahí, por ahí que estoy mirando el Power. El adulto equivalente es un varón de 30 a 60 años con actividad moderada y a ese varón, ¿sí? Nos va a dar una composición de canasta de alimentos y un valor de canasta de alimentos, ¿sí? Y nosotros vamos a tener unidades de referencias.
Las unidades de referencia son las que nos permiten ir transformando esa canasta del adulto equivalente según la persona, según el sexo y la edad de la persona. Yo voy a ir, si por ejemplo, supongamos de vuelta, si la canasta de alimento de este hombre es de 100.000 pesos, ¿sí? Y la unidad de referencia para mí, que soy mujer de 43 años, es el 0,5, la canasta que me corresponde a mí es 50.000. ¿Está? ¿Me siguen? Ahora vamos a ver igual cómo se calcula. ¿Está? Cada uno de los integrantes del hogar va a tener su propia porción de adulto equivalente. ¿Sí? Yo tengo 3 hijos, un niñito de 3 y 2 adolescentes. Las necesidades nutricionales del más chiquito no es la misma que las necesidades nutricionales de mis 2 nenas, ¿sí? Entonces, yo voy a tener referencias o unidades de referencia para poder ir pasando del valor de la canasta de mi marido, que es un adulto equivalente, a las canastas que tienen mis hijos, mis 3 hijos, que tampoco son iguales. ¿Está? ¿Sí? Vamos a tener como unas equivalencias como para poder medir. Ahora, el adulto equivalente es la referencia para poder ir definiendo estas líneas de indigencia. ¿Está? Fíjense ahí la formulita, o sea, yo como sé cuántas unidades de adulto equivalente me corresponden, y bueno, lo que se hace es, según la edad y el sexo, se fija cuáles son los niveles o los requerimientos kilocalóricos, ¿sí? Y se lo divide por el adulto equivalente. Y ahí nos da una tablita que ya les voy a ver cuál es, ¿está? Y vamos a ir viendo. Esta es la tablita, ¿sí? Entonces, lo que hace el INDEC es, dice, bueno, este es el adulto equivalente, este necesita tantos requerimientos de kilocalóricos, y el valor de la canasta que satisface ese nivel de requerimientos kilocalóricos vale tanto. Y eso es lo que necesita un adulto equivalente para no ser, o sea, la canasta, el valor de la canasta. ¿Está? ¿Sí? Una vez que yo tengo eso, que es lo que publica el INDEC, me fijo en los hogares cómo están compuestos. Y la pregunta que se hace el INDEC es, ¿cuántos adultos equivalentes hay en cada hogar de Argentina? ¿Alguien sabe cómo yo puedo definir un hogar dentro de una vivienda? O otra pregunta que les puedo hacer, ¿hogar es lo mismo que vivienda? ¿Hogar es lo mismo que vivienda? No, obviamente que hogar no es lo mismo que vivienda. Hogar es lo que me parece igual, profe. Estoy hablando hablemos sin saber, dice el dicho. El hogar puede ser las personas que habitan la vivienda, y la vivienda los metros cuadrados construidos. La vivienda es una cuestión física, la construcción, y el hogar es las personas, digamos, que conforman ese grupo familiar. Bien. Algo sí, algo no, algo correcto, algo incorrecto. Intuición nomás, intuición. No, pero está bien, está bueno. Me hiciste darme cuenta de que cuando dije censo, es censo de viviendas, de hogares y de personas, ¿sí? Los censos nacionales son de viviendas, de hogares y de personas, ¿sí? Y ahí ya podemos ver que son 3 cosas distintas. Cuando nosotros hablamos de vivienda, es lo que dijo Rita, es la estructura donde viven las personas. ¿Está? Entonces lo que se hace es contar la cantidad de casas o estructuras que se asimilan a vivienda, porque hay distintas, no todo el mundo vive en casa o departamento, ¿sí? Bueno, que cumplan con las condiciones de vivienda. Después están los hogares, que no es lo mismo que vivienda, como dijo Rita, y después están las personas. Las personas forman los hogares, y los hogares viven en las viviendas. ¿Qué son los hogares? Bueno, ¿qué puede pasar? En un hogar, en una vivienda, puede haber más de un hogar. Y hogar se define como una o varias personas que viven bajo el mismo techo y que comparten la olla de comida. ¿Está? Entonces, por eso se dice que en una vivienda puede haber más de un hogar. Porque uno puede estar viviendo
por ejemplo, sos estudiante, compartís la vivienda con una compañera o un compañero, ¿sí? Entonces, la pregunta que se hace en el censo es, bueno, ¿cuántas personas viven en esta vivienda? 2 personas, bien. ¿Comparten los gastos de alimento? ¿Comparten la olla de comida? No, yo tengo mi vianda, yo me hago mi comida y él o ella hace tenemos separadas las heladeras o tenemos 2 heladeras, o no importa. La cuestión es que no comparten la olla de comida. Viven en el mismo techo, o sea, bajo el mismo techo, pero no comparten las ollas de comida, por lo tanto la administración del hogar es distinta, ¿está? Entonces, en esa vivienda viven más de 2 hogares, ¿está? Entonces, ¿qué es lo que hace cuando calculamos pobreza? Lo que analizamos es la pobreza de los hogares de Argentina, no la pobreza de las viviendas, sino de los hogares. Entonces, si ustedes miran un poquito los datos del censo, van a ver que hay más hogares que viviendas, porque en un hogar puede haber más de un hogar. En una vivienda puede haber más de un hogar. ¿Está? Nosotros con hijos adolescentes que hacen dieta, que quieren comer brócoli con bife de pollo, muchos hogares en la misma. ¿Pero quién paga? ¿Vos o tu hijo? No, y la hija, obvio. No, yo por supuesto. Entonces hay Ahí uno sí, solo. hay uno solo, el que paga, claro. Sí, es el que tiene que ver, se dice compartir los gastos de alimento, ¿sí? Si comparte, más allá de que coman cosas distintas, puede ser celíaco y no celíaco, y cada uno come lo distinto, pero hay una solo que o forman una bolsa de ingresos y con eso reparten, pero ahí sería un solo hogar. Pero bueno, está bien, también está bueno el comentario igual, Rita. Pero es así, bueno, ahora no tiene, o sea, tampoco tiene que ver con qué es lo que le gusta. En mi caso también somos 5, y mis nenas, que no me gusta la cebolla, que no me gusta esto, entonces, bueno, comemos una cosa con mi marido y otra cosa las nenas. En definitiva, es solamente un hogar que comparten los gastos de alimentos. Se le dice comparte la olla de comida, pero en ese sentido, ¿está? Entonces, en pobreza lo que hace es, no analiza la pobreza de la vivienda, sino la pobreza de los hogares. ¿Y qué hace el INDEC? Calcula la cantidad de hogares pobres, ¿sí? Y a partir de ahí puede calcular la cantidad de personas pobres. O sea, lo que hace es, se fija cuántos hogares hay, cuál es la cantidad de adultos equivalentes que hay en ese hogar, calcula la canasta de alimentos, calcula la canasta de pobreza, la canasta total, y ahí define si es pobre o no pobre, si es indigente o no indigente, y después lo que hace es proyectar a la cantidad de personas que habitan en cada uno de esos hogares. ¿Está? Es un procedimiento que no es tan difícil, pero es un poco más complejo de lo que podemos verlo ahora en el Power. Entonces, fíjense esto que está acá, que es lo que yo les decía. Nosotros vamos a tener el adulto equivalente, que es nuestra referencia, pero de vuelta, María Victoria no consume la canasta del adulto equivalente, sino que consume menos de esa canasta, y si miramos la tablita, yo consumo el 77% de la canasta que le corresponde a un adulto equivalente. ¿Entienden? ¿Me siguen? Entonces el INDEC hace eso, se fija los hogares, cómo están compuestos, cuántas mujeres hay, cuántos hombres hay, según la edad le va a ir definiendo qué parte del adulto equivalente le corresponde. ¿Está? Y lo que hace es esto que les pongo acá. Fíjense, supongamos una familia compuesta por 4 personas. Un hombre de 46 años, una mujer de 44 años, una nena de 14 y un varón de 3 años. ¿Sí? El único adulto equivalente 100% es el hombre de 46 años. Al resto le corresponde menos que el adulto equivalente. Entonces, ¿qué hacemos? Miramos en esa tablita, ¿sí? Y me fijo qué porcentaje o qué proporción, si quieren decirlo, le corresponde a cada uno de esos integrantes de adulto equivalente. ¿Bien? ¿Me siguen? Y ahí fíjense que hice una tablita, le puse el sexo, le puse la edad, ¿sí? Y al lado le puse el adulto equivalente que le corresponde a cada uno según el género y la edad. Fíjense que a la mujer de 44 años no le corresponde un adulto equivalente, sino que le corresponde 0,76, ¿sí? O el 77% de la canasta del adulto equivalente. La mujer de 14 años le corresponde el 0,76, y al varoncito de 3 años le corresponde el 0,51.
¿Está? Entonces, ¿qué hace el INDEC? Bueno, primero analiza el género y la edad de cada integrante del hogar, ¿sí? Se fija cuánto le corresponde de adulto equivalente y después suma el total de adultos equivalentes que conforman ese hogar. ¿Estamos? ¿Me siguen hasta ahí? Epa. ¿Me siguen? Sí, profe, clarísimo. Ahora me voy a preguntar, ¿y qué tiene que ver eso con la canasta de alimentos, la canasta total? Bueno, lo que nosotros estamos queriendo es decir, bueno, yo ya sé que tenemos la canasta de alimentos como línea de indigencia, y la canasta básica total como línea de pobreza. Ahora, ¿cómo yo calculo la canasta de alimentos de una población? Y bueno, lo que tengo que hacer es decir, bueno, tengo que definir una canasta de alimentos de referencia. La canasta de referencia que voy a usar es la del adulto equivalente. ¿Sí? Ahora, ¿cómo yo paso de un adulto equivalente a otro tipo de género y de edad? Bueno, uso esta tablita que está acá y por hogar se analiza la cantidad de adultos equivalentes que hay. ¿Sí? Hasta ahí es lo que estamos avanzando. Todavía no calculamos la línea de pobreza o indigencia para los hogares. Solamente estamos analizando los procesos que voy a ir haciendo para llegar a la conclusión. ¿Sí? Bien, esto es un poquito lo que les había dicho, lo paso, porque ya lo hablamos, los hábitos de consumo a través de la ENGO, lo que se hace es trabajar con las regiones, ¿sí? Cada región tiene sus aglomerados, ¿sí? De los aglomerados sacamos lo de las regiones, y se actualiza a través de los datos del IPC el valor de la canasta. ¿Bien? Entonces, bien, hasta ahí estamos. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular la canasta de alimento que tiene estas características, ¿sí? Del adulto equivalente. Y después, para el resto de la población, vamos a usar esta tablita. Ahora, yo tengo solamente hasta ahora la línea de indigencia, la canasta básica de alimentos. ¿Cómo yo calculo la canasta básica total? La canasta básica total, a diferencia de la de alimentos, no se define por la ENGO. Es decir, no vamos a tener la estructura, ¿sí? Como la de alimento que tiene tanto de arroz, tanto de leche, tanto de pan, tantos kilos, sino que esta canasta, la canasta básica total, se hace una estimación a partir de la canasta de alimentos. Lo que realmente se calcula es la canasta de alimentos. O sea, ya sabemos la composición, vemos los precios, calculamos el valor de la canasta de alimentos. ¿Cómo paso a la canasta básica total, que además de alimentos incluye transporte, incluye salud, incluye educación, incluye otras cosas que necesitan las personas? Bueno, lo que se hace es una estimación. Se toma la canasta básica de alimentos del adulto equivalente, que vimos recién, ¿sí? Se evalúa con los precios y se multiplica por un coeficiente que, como dice el Power, se llama ICE o la inversa del coeficiente de Engel, ¿sí? O Engel. Bien, ¿qué es el coeficiente de Engel? O de Engel, como lo quieran llamar. Es un porcentaje, como dice el Power, es el... Vamos a silenciar, no sé quién está hablando. Acá te silencio, Beatriz. A ver, ¿es vos, Beatriz, o no? Ahí está. Ahí se silenció. ¿Qué es el coeficiente de Engel? El coeficiente de Engel es el porcentaje de gasto de alimentos en el total del gasto de las familias promedio. Es decir, ¿qué es lo que hacemos? Lo que vamos a hacer, a partir de los datos del IPC, ver cuánto representa la canasta de alimento sobre el total de la canasta. ¿Sí? Eso es el porcentaje. Ese coeficiente de Engel cambia todos los meses. No es algo fijo. Es algo que vamos a ir viendo que va cambiando en el tiempo. ¿Sí? Pero de vuelta, ¿qué es el coeficiente de Engel? Es el porcentaje de alimento
en el total de gastos, ¿sí? Por ejemplo, si yo les digo que este mes ustedes registren cuánto gastan en alimento, cuánto gastan en transporte, cuánto gastan en salud, cuánto gastan en otras cosas, o sea, es decir, me digan el total de su canasta y bueno, de ese total, ¿qué porcentaje le destinan a alimento? Ese es el coeficiente de Engel. ¿Está? Entonces, de esta formulita que está acá, ¿vieron a donde dice coeficiente de Engel es igual al gasto de alimento dividido el gasto total? ¿Sí? ¿Lo ven a eso que está en el medio? Bueno, de esta formulita, si ustedes despejan gasto total, les va a quedar lo que está arriba de todo, que la canasta básica total es igual al valor de la canasta de alimento por la inversa del coeficiente de Engel. ¿Sí? Porque fíjense, si yo paso gasto total a la izquierda y coeficiente de Engel a la derecha, me queda gasto total es igual al gasto de alimento dividido el coeficiente de Engel, que es lo mismo que decir la inversa del coeficiente de Engel. ¿Está? ¿Sí? El último dato que es de febrero, ¿sí? El último dato que es de febrero, dice que el adulto equivalente, ¿sí? El valor de la canasta básica de alimento del adulto equivalente asciende a 208.443. Ese es el último dato publicado, ¿sí? A su vez, el porcentaje de alimento en el total de gasto representa el 46,08. Entonces, la inversa del coeficiente de Engel me da 2,17. ¿Sí? Que no es otra cosa, ¿sí? Que 1 sobre 46, 100 sobre 46,08. Entonces, si yo ya tengo el coeficiente de Engel, que es la inversa de la inversa del coeficiente de Engel es cuánto representa el gasto total sobre el gasto de alimento, ¿sí? Según lo que dice ahí, dice que el gasto total es 2,17 veces más que el gasto de alimento, ¿sí? Eso es lo que dice la inversa del coeficiente de Engel. Bueno, si tengo la inversa del coeficiente de Engel, tengo el gasto, el valor de la canasta de alimento, multiplico eso y me da que el total de la canasta básica es igual a 452.321 para el adulto equivalente. Estos son los últimos datos. ¿Está? Es decir, lo que se calcula realmente es la canasta de alimentos y a partir de este procedimiento calculamos la canasta básica total, haciendo el producto entre la canasta básica de alimentos y la inversa del coeficiente de Engel. ¿Está? Si yo tengo que analizar, supongamos que hago un análisis, o sea, relevo información de hombres entre 30 y 60 años, solamente tengo datos de adultos equivalentes. ¿Está? Supongamos que tenemos eso. Entonces yo, con esta información, lo que puedo ver es de ese grupo que yo relevé datos, ¿sí? Supongamos que tengo 10 hombres de 30 a 60 años y a cada uno le pregunté cuál es el nivel de ingreso. ¿Está? ¿Sí? Si a mí 4 me dijeron que sus ingresos son de 100.000 pesos, sé que hay un 40% de estos hombres que están por debajo de la línea de indigencia, porque tienen un ingreso de 100 y su umbral es de 208.443. Si yo vuelvo a ver los ingresos de estos 10 hombres y veo que 6 hombres tienen ingresos de 400.000 pesos, puedo decir de que ese grupo de 10 hombres, el 60% está por debajo de la línea de pobreza. ¿Sí? Acuérdense que el valor de la canasta de alimentos nos da en la línea de indigencia y el valor de la canasta total nos da la línea de pobreza, ¿sí? Es el tope. Ingresos por debajo de esos montos nos va a estar indicando de que esa persona es indigente o es pobre según el caso. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Entienden el procedimiento? ¿Cómo calcular, cómo pasar de canasta de alimento a canasta básica total? Ahora usted me puede decir, pero profe, si yo tengo solamente el valor de los alimentos, ¿cómo voy a obtener el valor de la canasta básica total? Sí o sí, les tenemos que dar la información del porcentaje que representa el alimento en el total de gastos. Sí o sí. El coeficiente de Engel los tenemos que dar sí o sí, si no, no van a poder calcular canasta básica total. Es un dato que sí o sí necesitan. ¿Qué puede pasar? Puede pasar de que ustedes tengan el valor de la canasta básica de alimento y el valor de la canasta básica total. Si tienen eso, pueden calcular el coeficiente de Engel. ¿Está? O sea, ahí, es decir,
nosotros siempre le tenemos que dar, al menos en este caso, al menos el valor de 2 de las variables que forman esos cálculos. ¿Está? El otro lo sacamos por despeje. ¿Bien? Entonces ya tenemos cómo se calcula la línea de indigencia, ya tenemos cómo se calcula la línea de pobreza para el adulto equivalente, ¿está? Es decir, para un hombre entre 30 y 60 años, con una vida normal, ¿sí? No es deportista extremo, ni de competencia. Abajo es el coeficiente de Engel. ¿Cómo? No, ¿46? disculpe, profe. Sí. Quería consultar respecto de vuelta, ¿me podría explicar cómo se hace con la ecuación del coeficiente de Engel? El coeficiente de Engel vas a tener los datos. ¿De dónde saco en realidad el coeficiente de Engel? El dato del coeficiente de Engel lo vas a sacar de información del IPC. ¿Está? Que en realidad ustedes no lo sacan. El que lo saca es el INDEC. El INDEC agarra los datos del IPC y se fija de la canasta representativa de los gastos de los hogares de Argentina, se fija valuada en cada mes, se fija qué porcentaje de alimentos representa el total de la canasta. O sea, ese dato nos va a dar el INDEC. ¿Qué es lo que hace? Se fija fíjense la ecuación del medio. Entonces dice, bueno, ¿cuánto sale la canasta? O sea, estoy ahora estamos en abril, y bueno, ahora vamos a tener la publicación la semana que viene, alrededor del 15, tenemos la publicación de la inflación de marzo, ¿sí? Entonces, ¿me están escuchando? ¿Me escuchan por las dudas? Ah, ok, no, porque está medio bajito el internet por eso. Bien, entonces, ¿qué hace el INDEC? Lo que hace es, se fija cómo era en marzo el valor de la canasta, ¿sí? Que va a servir para calcular el IPC, el valor total, y de ese valor total se fija qué porcentaje representa alimentos. ¿Está? Entonces, una vez que ya sabe qué porcentaje representa alimento, hace 1 dividido ese porcentaje y les da el coeficiente de Engel. ¿Entendiste, Iván? Sí, profe, sí. Y al respecto de la inversa, de eso, ¿cómo Y sería? la inversa es eso, es esta, fíjate acá dice, fíjense, abajo de todo dice, ICE es de 2,17. ¿Cómo yo saqué ese 2,17? Es 100 dividido 46,08%, ¿sí? Que es la inversa del coeficiente de Engel. El coeficiente de Engel, según los datos del INDEC, es 46,08 para febrero de este año. ¿Está? El coeficiente de Engel es 46,08 o 0,4608, como quieran, en un porcentaje o en tanto por uno. ¿Cómo paso a la inversa del coeficiente de Engel? Hago 1 dividido 0,4608 o 100 dividido 46,08. ¿Entendés, Iván? Aplico la Listo, formulita que profe. está ahí. Gracias, gracias. ¿Sí? Bueno, fíjense, acá están los datos de febrero del 2026, ¿sí? Arriba de todo está la línea de indigencia para el adulto equivalente, que es lo que yo le decía, que le dije un ejemplo. Supongamos que tenemos 10 hombres de adulto equivalente, yo puedo hacer el análisis de la situación o la condición de pobreza o indigencia haciendo esas comparaciones de la canasta con el ingreso. Entonces, los últimos datos son estos. Febrero del 2026, la canasta de alimento del adulto equivalente para Buenos Aires es 208.443 y la canasta básica total es 452.321. Ese es el valor de la canasta alimento y la canasta total, ¿sí? Que representan las líneas de indigencia y de pobreza. ¿Está? ¿Sí? Nada, ahí está repitiendo los datos que estaban arriba. Y ahí están las variaciones. O sea, tenemos la variación porcentual con respecto al mes anterior, ¿sí? Ambas subieron 3,2 la canasta de alimentos y 2,7 la canasta básica total. La acumulada en el año, o sea, el segundo porcentaje de los dos, lo que hace es sumar los aumentos que hubo todos los meses hasta febrero, o sea, enero y febrero, aumentó 9,3%, y la variación interanual es febrero del 2026 con respecto a febrero del 2025. ¿Tá?
Bien, esos son porcentajes de variación y abajo es el monto. Fíjense, abajo lo que tienen es distintos hogares integrados por distintas personas, ¿sí? El hogar, dice, el primer hogar es un ejemplo, ¿está? Estos son ejemplos. Si vos estás analizando un hogar con 3 integrantes, que está compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61 años, la línea de indigencia que le corresponde a ese hogar es 512.369 y la línea de pobreza es 1.112.710. Si estamos analizando un hogar de 4 integrantes, que tiene un varón de 35, una mujer de 31, un hijo de 6 y una hija de 8, la línea de indigencia para ese hogar es 644.088 y la línea de pobreza es 1.397.672. Y así sucesivamente. Ahora, la pregunta que nos puede surgir acá es cómo yo pasé de la canasta del adulto equivalente a la canasta de los hogares. Bueno, nuestra referencia es lo que dice el adulto equivalente. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que analizar cada hogar y calcular el total de adultos equivalentes que tienen esos hogares. ¿Y cómo yo logro eso? Viendo esta tablita. ¿Sí? Es lo que hicimos hoy. ¿Bien? Entonces, a ver, veamos acá. Veamos un caso, dice acá. ¿Sí? El caso que vimos. Fíjense, vamos a ver cómo es el procedimiento. Supongamos acá el adulto equivalente para febrero del 2026. Vimos que para el adulto equivalente la canasta de alimentos es 208.443 y la canasta básica total, aplicando la inversa al coeficiente de Engel, es 452.321. Estos datos los saqué de lo publicado por el INDEC. ¿Está? Igualmente podemos hacer los procedimientos y les va a dar lo mismo. Bueno, entonces yo ya sé lo que es para el adulto equivalente. Ahora, yo no estoy analizando un adulto equivalente, sino estoy analizando un hogar. Un hogar que está compuesto por un varón de 46 años, una mujer de 44 años, una niña de 14 años y un varón de 3 años. ¿Qué es lo que hice? Bueno, me fijo cuántos adultos equivalentes le corresponde a cada uno de los integrantes de este hogar. Y ahí me dio que, sumando la última columna, el total de adultos equivalentes de este hogar es 3,04. ¿Qué hago con ese 3,04? ¿Qué creen que voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué creen? ¿Qué hago con el total de adultos equivalentes? ¿O ya se fueron todos a tomar la siesta? Multiplico, exactamente. ¿Qué voy a hacer? Yo voy a multiplicar este 3,04 por la canasta básica de alimentos y este 3,04 por la canasta básica total del adulto equivalente, ¿sí? ¿Cómo obtengo las canastas básicas de alimentos y la canasta básica total del hogar? Multiplicando los valores de adultos equivalentes por el total. A ver, ahí, espérenme, los valores, voy a corregir esa filmina. De las canastas, ahí está, ahora sí, por el total de adultos equivalentes, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer la canasta de alimentos del hogar es 208.443 por 3,04. El valor de la canasta o la línea de indigencia de este hogar es 633.666,72. La canasta básica total va a ser 452.321 por 3,04. Y eso me da que la canasta básica total de este hogar es 1.375.055,8 pesos. ¿Bien? Y este es el procedimiento que hace el INDEC para cada hogar de la Argentina. ¿De dónde saca la información? De la encuesta permanente de hogares. O sea, mira cada hogar, se fija qué edad y qué género tiene, se analiza, aplica la tablita de unidades de referencia, se fija el total de adultos equivalentes y calcula para cada hogar
su línea de indigencia y de pobreza. ¿Y después qué hace una vez que tiene eso? Una vez que tiene la línea de indigencia y de pobreza para este hogar y para cada uno de los hogares de la Argentina. ¿Qué va a hacer? Agustín. Profe, ahí se multiplica por la cantidad de personas que hay en la casa, digamos, ¿o no? No, no, eso ya es del hogar. Cada Ah, una, esto es para el hogar. Tiene que chequear con los datos que releva. ¿Qué datos con qué voy a chequear o con qué voy a comparar en realidad? Yo ya tengo la línea de indigencia y de pobreza. Para decir que esto Con el ingreso, profe. Con la encuesta. vamos a buscar en la EPH, vamos a buscar el nivel de ingreso de este hogar y lo voy a comparar con estas canastas. ¿Sí? Tengo que fijarme en la EPH cuál es el nivel de ingreso hogar y lo comparo. Si el nivel de ingreso de este hogar es de 600.000 pesos, el INDEC va a clasificar a este hogar como si el ingreso de este hogar es de 600.000 pesos. ¿Cómo va a clasificar a este hogar? como indigente, Indigentes. profe. Exactamente, va a estar por debajo de su línea de indigencia, por lo tanto, va a ser considerado que está en condición de indigencia. Si este país tuviese solamente este hogar, en este país este hogar es indigente y hay 4 personas indigentes. Si hubiese tenido, en vez de 600.000 el ingreso, hubiese tenido, por ejemplo, 900.000 de ingreso al hogar, ¿cómo lo vamos a clasificar? Como pobre. Como pobre. Entonces, este hogar es pobre y sus 4 integrantes son pobres. Si este hogar hubiese tenido 1.500.000 de ingreso, No, pobre, no sé cómo es la... se clasifica como no pobre. Y hay 4 personas que en este país que no son pobres. ¿Entienden? Eso lo hace el INDEC, obviamente que no lo hace uno por uno, tiene un sistema que calcula directamente, ¿está? O sea, tiene programado las fórmulas, ¿sí? Y con eso el sistema mismo le va estableciendo tantos hogares, no cumple con, es no pobre, tantos hogares son pobres, tantos hogares son indigentes. Y a esa cantidad de pobres le corresponde tanta población. ¿Entienden? O sea, hay un sistema, pero bueno, si, es como cuando hacemos el cálculo del IPC, en la práctica lo hacemos para 2, 3 bienes, bueno, acá también. O sea, lo que tratamos es de entender a partir de un hogar cómo se calcula la incidencia de la pobreza. ¿Está? ¿Quedó claro cómo es el proceso? Bien, ese es el proceso que hace el INDEC para calcular con las canastas, dice. Bien, a ver, profe, no entendí en qué nos basamos para saber si el resultado que nos dio es pobre y no pobre o indigencia. María y Sofía, nosotros vamos a tener por un lado las canastas y sí o sí necesitamos los ingresos para compararlos. Entonces, cuando yo ya sé el valor de las canastas, me fijo el ingreso. Si el ingreso está por debajo de la línea de indigencia, digo que ese hogar es indigente. Si su ingreso está por arriba está por debajo de la línea de pobreza, digo que es pobre. ¿Ah? Todos los indigentes son pobres, pero no todos los pobres son indigentes. Les aclaro, eso también es importante. ¿Entienden? Vamos a tener 2 variables, las canastas y el ingreso. ¿Sí? Vimos cómo se calculaban las canastas porque nos va a dar el punto de referencia para decir si son pobres o no pobres. Y ahí Agustín les contestó con respecto a las canastas. ¿Y con qué comparan las canastas? Con el ingreso. Bien, estos son datos, fíjense, dice incidencia de la pobreza y la indigencia de los 31 aglomerados urbanos para el segundo semestre del 2025, es el último dato disponible, ¿sí? El universo de la encuesta permanente de hogares son 10,2 millones de hogares y 30 millones de personas, ¿sí? Fíjense que, como es una encuesta, es una muestra de la población. Hay más de 10,2 millones de hogares en Argentina y hay más de 30 millones de personas, pero se trabaja con una muestra.
¿Qué porcentaje de hogares es pobre? De esos 10,2, el 21% es pobre. De las 30 millones de personas relevadas, el 28,2 es pobre. ¿Qué significa? Que la canasta básica total, ¿sí?, está por encima del ingreso de estos 21% de hogares o de estos 28,2% de personas, ¿sí? Fíjense que ahí tienen los datos promedio. Dice tamaño promedio de los hogares, 3,95 miembros, ¿sí? El ingreso total de las familias en promedio es 783.493 y la canasta básica total promedio es de 1.219.130. ¿Sí? Pero para sacar estos datos, ¿qué hizo el INDEC? A cada uno de estos 10,2 millones de hogares hizo el cálculo de su canasta básica total, el cálculo de su canasta básica de alimentos, y miró sus ingresos promedio y definió si eran pobres o no pobres, indigentes o no indigentes. ¿Está? Según los datos de la encuesta permanente de hogares, el 4,8% de los hogares está en situación de indigencia, es decir, su canasta de alimentos está por encima del ingreso que tienen. Y le corresponde el 6,3% de personas, ¿sí? El 1,9 millones de personas tienen ingresos por debajo de la canasta básica de alimentos. ¿Está? Y acá está la otra clasificación que habíamos dicho. Pobres no indigentes. Porque yo les dije que los indigentes son pobres, pero no todos los pobres son indigentes. Es decir, el que tiene ingresos entre la línea de indigencia y la línea de pobreza es pobre, pero no indigente. ¿Sí? Y después, el resto que no está en condición de pobreza se lo llama hogares no pobres. En Argentina, el 79% de los hogares, en el segundo semestre del 2025, era considerado no pobre, y el 71,8% de las personas ha sido considerada no pobre, según este análisis de la pobreza relativa. ¿Bien? ¿Estamos? Este es el procedimiento de cálculo y cómo se analiza. Lo que es importante que tengan en cuenta es esto de, bueno, ¿qué información nosotros les podemos pedir? Bueno, ¿cómo se calcula la pobreza en Argentina? Y bueno, ustedes tienen que explicar qué es una pobreza relativa. Se calcula la canasta básica total y la canasta básica de alimentos y se compara con el ingreso. ¿Cómo se calcula la canasta básica total? Calculando primero la canasta básica de alimentos para el adulto equivalente. A partir de ahí se calcula la canasta básica total. Después se analiza la cantidad de adultos equivalentes que hay en los hogares. Se calcula las canastas para el hogar y se compara con el ingreso promedio de los hogares. Y ahí vamos a ir clasificando los hogares en pobre y no pobre. ¿Estamos? Sí, sí, obviamente les voy a subir el power. ¿Bien? Y ahí aplican, en el caso que le demos los datos, ustedes tienen que aplicar la formulita. ¿Bien? La realidad es que no le vamos a, en general, yo no sé qué puede pasar en el examen, pero no les vamos a pedir que se sepan de memoria la tabla de referencia del adulto equivalente. O sea, esta tablita que está acá, esperen que vuelvo a la... Ah, no, cerré. La tablita que yo les mostré, ya vamos. Esperen un segundo. Podemos tenerla de machete en el parcial, en un papelito. Sí, no, pero nunca le pedimos que hagan esta parte. A ver, esperen. Estaría bueno tenerla de machete, pero mejor si no tienen ningún machete, porque las llegamos a agarrar y es un problema. Esta tablita no se la van a hacer. No como machete, como material del examen, así como tenemos la calculadora. No, pero no, en general no hace falta que lo tengan porque no les pedimos que hagan la cantidad, salvo que le pongamos, o sea, a lo mejor le podemos poner la tablita y ustedes sacan de ahí la información, ¿está? Si no, le vamos a dar el valor de la canasta de alimentos, el valor de la canasta total, y supónganse, le podemos decir la cantidad de adultos equivalente y ustedes calculan para el hogar la cantidad de adultos equivalentes. Pero en la aplicación de esta tablita, la realidad es que nunca se las pedimos en los exámenes. Pero sí es importante que ustedes sepan cómo yo paso de la canasta, porque la que se publica es la de alimento, la del adulto equivalente. Entonces ustedes pueden preguntar, ¿de dónde saco la de mi hogar? Si yo soy una mujer de 43 años, no me corresponde el adulto, yo no soy hombre de 30 a 60 años, no me corresponde esa canasta, me corresponde otra. Bueno, el procedimiento es este que yo les dije, ¿está? ¿Sí?
Pero bueno, les vuelvo a repetir, esto no se lo aprenden de memoria, ni se los pedimos que se lo aprendan de memoria, ¿está? Ni yo sé, así que no se preocupen, ¿bien? Lo que yo sé es aplicar la ecuación, la tablita, ¿bien? Bueno, y para cerrar, porque eso es lo que vamos a ver de pobrezas, no se preocupen, va a estar en el aula virtual el Power. Lo último que quedó pendiente es índice de precio implícito. ¿Les suena? Que eso lo vemos rapidito. ¿Qué es el índice de precio implícito? ¿Les suena? Por supuesto, es un índice de precio, ¿bien? Lo llamamos también deflactor del PBI. ¿Está? Entonces, si es el deflactor del PBI, por supuesto que es un índice relacionado a qué indicador macroeconómico. Al Producto Bruto Interno, ¿verdad? Al Producto Bruto Interno, ¿sí? Una pregunta, esa pregunta que no tiene mucho sentido, pero bueno, es importante que sepan. Si hablamos de índice de precio implícito, estamos hablando de un índice de precio relacionado al PBI, ¿está? Que también lo llamamos deflactor del PBI. Y es un índice de precio, es un número estadístico que va a permitir evaluar la evolución de los precios de qué cosas. A ver si se les ocurre. Bien, acá Facundo había puesto deflactor del PBI. O sea, acuérdense, índice de precio es un número estadístico que nos permite evaluar la evolución de los precios de una canasta de bienes. ¿Está? La pregunta que yo les hago, ¿canasta de qué bienes? Ya con esa filmina nomás tendrían que decirme. Aparte de acá, Facundo también. Bienes finales, exactamente. Lo que nos va a permitir el deflactor del PBI es evaluar la evolución de los precios de todos los bienes finales producidos en un país en un momento determinado, dentro de los límites geográficos del país. ¿Sí? Porque se obtiene a partir del análisis del Producto Bruto Interno, a precios corrientes y a precios constantes. ¿Está? Nos daría en realidad la inflación real de la economía en cuanto a la evolución de los precios finales, ¿está? De los bienes finales. Ahora, no se usa para calcular la inflación, ¿por qué? Porque la publicación del PBI siempre es de periodos anteriores. Entonces, si yo quiero saber cómo evolucionan los precios mensualmente, necesito algo que sea más accesible, ¿sí? Y por eso se calcula el IPC, ¿está? ¿Cómo se calcula el deflactor del PBI o índice de precio implícito? Necesitamos el PBI nominal y el PBI real y aplicar esta fórmula, ¿sí? Yo siempre les digo, supongamos que la economía tenga un solo bien, la chipa, ¿sí? Produce chipa, ¿bien? El kilo de chipa está a 9.000 pesos, ¿bien? Me siguen, miren que voy a ir rápido, 9.000 pesos. Si en la economía que solo produce chipa se producen 10 kilos, el PBI nominal de ese país es 90.000 pesos. ¿Está? ¿Sí? El PBI nominal que nos muestra el valor de los bienes finales producidos en una economía. Y lo vamos a evaluar a los precios corrientes. Ahora, si yo quiero saber cuánto se produjo de chipa en ese país, ¿qué es lo que hacen? Si yo sé que el valor de la producción de la chipa era 90.000 y vendí 10 y cada kilo de chipa vale 9.000, hago 90.000 dividido 10.000 y ahí me dice que la producción fue de 10 kilos de chipa. ¿Sí? Este es el procedimiento. O sea, yo estoy midiendo el valor, le divido por las cantidades representado por el PBI real y ahí me da el índice de precio implícito. ¿Está? Sí o sí necesitamos esos dos valores para obtener el índice de precio implícito. ¿Sí? ¿Qué característica tiene el IPI que no tiene en cuenta el IPC? Bueno, fíjense que incluye no solo consumo, sino que incluye inversión, gasto público y exportaciones. Y excluye las importaciones. Mientras que el índice de precio al consumidor no incluye inversión, no incluye gasto público, no incluye exportaciones, pero sí incluye importaciones y consumo. Bien. Es un índice más amplio. Bueno, la estructura va a ir cambiando periodo a periodo, porque también lo que
aplica este índice es el índice de las PER que vieron con Caro, donde las ponderaciones son variables, ¿sí? Y se usa para análisis macroeconómicos. Si nosotros les damos la información de los precios y las cantidades, le pedimos que calculen PBI nominal y PBI real. De esa información, ustedes aplican el cociente y obtienen el IP, el índice de precio implícito, ¿sí? Sí o sí, para calcular el IP necesitamos manejar estas fórmulas, lo que es el PBI nominal, ¿sí? Que está a la izquierda, que acuérdense que lo que hacemos es relevo la información de la producción de bienes y servicios finales y lo evalúo a los precios corrientes, por eso fíjense que tanto precios como cantidades tienen la letra T, y eso me da el PBI a precios corrientes o PBI nominal. Y aquí, ¿qué tengo que hacer? Lo tengo que comparar con el PBI real, que representa las unidades físicas de la economía. ¿Qué es lo que hago? Voy a relevar la producción de bienes y servicios finales y lo voy a evaluar al precio del año base, ¿sí? Al precio del año base. De esta manera, el PBI real me permitía ver que su evolución solamente se debía a las cantidades y no a los precios. Entonces, si yo hago PBI nominal dividido PBI real, ¿sí? Se me simplifican las cantidades y voy a obtener solamente la evolución de los precios. ¿Está? Nada más que es una fórmula un poco más compleja. Hago esto que está acá. El índice de precio implícito es el cociente entre el PBI corriente y el PBI constante. Anoten en su cuaderno que es la fórmula de las PER. Entonces, vuelvan a lo que vieron con Caro la clase pasada y fíjense qué estructura tenía la fórmula de las PER. Bueno, es esta. El índice de precio implícito o deflactor de PBI utiliza, ¿dije las PER todas las veces? O dije patch, ya me estoy acelerada y ya digo cualquier cosa. Me parece que dije las PER, me corrijo. Vuelvan a lo que dio Carolina y corroboren, que me equivoqué anteriormente, y fíjense que la fórmula que están viendo acá, que es el índice de precio implícito, es la misma fórmula que presenta patch, ¿sí? Patch. Hace un ratito les dije que las ponderaciones eran variables. Bueno, la fórmula de patch tiene esta estructura, implica ponderaciones variables, no fijas, como las PER. ¿Está? Entonces, corroboren eso y van a ver que el índice de precio implícito aplica patch, ¿sí? Y no las PER. Y acá hay un ejemplo. Este ejemplo ya lo vimos la clase pasada, cuando vimos la diferencia entre PBI a precios corrientes y PBI a precio constante. Teníamos esta tablita y yo les demostré cómo calcular, ¿sí? ¿Cómo calculo PBI corriente? Veo los precios de cada año de cada producto y lo multiplico por las cantidades producidas de cada producto y cada año, ¿sí? Por eso fíjense que PBI 2024 es 8.000 por 50 más 1.300 por 30. Se me da el valor de todos los bienes y servicios finales producidos en una economía que produce solamente 2 bienes. En el 2025 hago lo mismo, 1.000 por 45 más 1.800 por 34, ¿sí? Y eso me da el valor de todos los bienes y servicios finales producidos en esta economía a valores corrientes, ¿sí? Este es valores corrientes. ¿Qué problema tenía el PBI corriente? Que cuando aumenta puede verse a los precios como a las cantidades. Si yo quiero eliminar el efecto de los precios, lo que hago es calcular PBI constante. Entonces voy a elegir un año base, ¿sí? El año que voy a decir que los precios son fijos, y elijo año base 2024, ¿sí? Y ahí fíjense qué es lo que hice. Tengo los precios, tanto para el 2024 como el 2025, son los mismos que el 2024, 8.000 para la carne y 1.300 para la leche. Y lo que voy cambiando las producciones, ¿bien? Fíjense que cuando veo PBI corriente, pasó de 439.000 a 511.000. Si yo digo que creció la economía y veo PBI constante, fíjense que la conclusión no es que creció la economía, que cayó. El aumento del PBI nominal se debe más a los precios que a las cantidades. Entonces esta economía no está experimentando crecimiento, sino una caída. Una vez que tengo PBI nominal y PBI real, lo de la izquierda y lo de la derecha, aplico la forma del IPI. PBI nominal dividido PBI real, ¿sí? Acá voy a tener que corregir, ahora que veo, bueno, después lo corrijo. El paréntesis lo puse mal, ¿sí? Y ahí obtengo el IPI. Bien, fíjense que para el 2024, que es el año base, el índice de precios es 100. Siempre en el año base el índice de precios es 100.
Y en el 2025 apliqué la fórmula, ¿sí? 511.000 dividido 200 dividido 404.200, y me da que el IP es 126.000,47. Todos los índices de precios por sí solos, individualmente, no sirven para nada. Tengo que compararlo con algo. Entonces, yo lo que puedo concluir es que los precios aumentaron un 26,47% entre el 2025 y 2024. No se publica el índice de precios, sino se publica la variación. Acuérdense de eso, ¿sí? ¿Qué es lo que se aplica? Se aplica esta fórmula. Para calcular crecimiento o variación porcentual, pueden aplicar la de arriba o la de abajo, es lo mismo. ¿Tá? Yo lo que hice fue aplicar la de abajo. El PBI corriente dice que aumentó 16,46%. El PBI a precio constante cayó un 7,93%. Por lo tanto, el aumento del PBI corriente se debe a un aumento del 26,47% de los precios de la economía. ¿Bien? Esto lo chusmean, está todo desarrollado, tengo que corregir solamente eso, ahora se lo subo al aula virtual, ¿sí? Pero es importante la fórmula y la aplicación, ¿bien? Y acá tienen la diferencia entre el IPI y el índice de precio al consumidor, ¿sí? El IPI es para toda la economía, el índice de precio al consumidor es solo para el consumo. El índice de precio, el IPI, las canastas no son fijas, el IPC sí son fijas. Los bienes que se incluyen en el IPI son los bienes producidos, en el índice de precio consumidor los bienes consumidos. En el IPI no se incluyen las importaciones, en el índice de precio al consumidor sí se incluye, ya les había dicho. El uso principal del índice de precio implícito es un análisis macro, el índice de precio al consumidor es para poder medir la inflación y también derivar de eso el costo de vida. Las publicaciones del IPI son anual o trimestral, y el índice de precio consumidor mensual. ¿Sí? Esta tablita, muchas veces le preguntamos cuáles son las diferencias que presentan ambas fórmulas, y ahí ya tienen las respuestas en el Power. Y acá, nada, son datos que publica el INDEC, ¿sí? Para poder calcular IPI necesito el valor del PBI, ¿sí? A precios constantes, que el año base en Argentina es 2004, ¿sí? Y necesitamos el PBI a precios corrientes, a precios de cada año. ¿Está? Fíjense que es mucho más grande. Ahí tiene, este es 700, por ejemplo, el total del 2025, el PBI del 2025 en millones de pesos es 739.057 millones de pesos a precios del 2024, y en términos corrientes es 847.622.873 millones de pesos a precio corriente. Siempre vamos a tener que el PBI nominal está por encima del PBI a precios constantes. Y acá el último power es el índice de precio implícito. ¿Cómo calcula el INDEC esto? A esto, que es a precios corrientes, lo divide por esto, que es a precio constante, y le multiplica por 100. ¿Bien? Y ahí obtenemos el índice de precio implícito. ¿Se publica este índice? No se publica. Lo que se publica es la variación porcentual. Fíjense que en el 2025 el IPI dio que los precios aumentaron un 39,1%, ¿sí? Un 39,1%. Si miramos rápidamente, veamos una cosita en el INDEC, veamos los precios, eso es el IPI. Veamos el índice de precio al consumidor, ¿cuánto fue en el 2025? A ver si lo tenemos acá a simple vista en el informe, así vamos rápido. A ver, acá está. Variaciones mensuales, interanuales. Fíjense que el IPI dio, según los datos para el 2025, es decir, 2025 con respecto al 2024, los precios aumentaron un 39,1%. A ver. ¿Sí? 39,1%. ¿Sí? Y el INDEC, cuando publica IPC, fíjense que en enero, interanual, en diciembre, interanual le da 31,5%. O sea, cuando yo veo el IPI, da 39,1, y cuando veo IPC, da 31,5. ¿Por qué se debe
o sea, por qué el IPC es más chico que el crecimiento que muestra el IPI. Y con esto cerramos. ¿Por qué el IPI me da 39 y el IPC me da 31,5? ¿Mm? ¿Por qué creen? Porque acuérdense que el IPI muestra primero toda la economía y el IPC muestra solo el consumo. Entonces, dentro del IPI está el consumo más el aumento de los precios de otros productos, ¿sí? Producidos y servicios producidos. ¿Estamos? ¿Bien? Bueno, con esto cerramos. Estos datos, por supuesto, no es para que ustedes lo sepan, solamente para que vean que están publicados y cómo se calculan y cómo se publican. El dato relevante es la variación del IPI, ¿sí? Como la variación del IPC, pero tampoco se habla del 39,1% de aumento de los precios de todos los bienes y servicios finales producidos, sino que lo que se habla siempre es de la evolución del IPC, porque eso es lo que se ve todos los meses, se publica alrededor del 15, la inflación que hubo en el mes anterior. ¿Estamos? Bueno. Con esto cerramos la clase y cerramos bolilla número 1. Mañana, ¿qué van a ver con las chicas? Van a empezar a ver el modelo de mercado de bienes, ¿sí? La base de ese modelo, o sea, lo importante de los modelos que vamos viendo es que ustedes sepan cuál es el objetivo del modelo. En general, todos los modelos que vamos a ir viendo tienen como objetivo analizar cómo impactan las políticas de demanda y después de oferta también sobre el ingreso de la economía, ¿sí? Entonces, siempre yo les digo a ustedes, la vedette de los modelos macroeconómicos que vamos a ir viendo es el ingreso de la economía. Por eso también vimos cómo se calcula el PBI, cómo se calcula el ingreso de la economía. Es decir, a nosotros nos interesa ver en los modelos cómo se determina el ingreso de la economía y cómo las políticas económicas afectan a ese ingreso de la economía. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a ver al principio. Al principio nos vamos a enfocar en cómo las políticas de demanda afectan al ingreso de economía. Después vamos a ver cómo las políticas afectan al ingreso y la tasa de interés. Después vamos a ver cómo las políticas afectan al ingreso, a la tasa de interés y al desempleo. ¿Sí? Y después vamos a ver cómo las políticas afectan al ingreso, a la tasa de interés, al desempleo y a la inflación o a los precios de la economía. ¿Sí? Es decir, esas van a ir siendo las variables vedette de los modelos, ¿sí? Y también vamos a ver el tema de cómo las políticas y las acciones y las decisiones de la sociedad afectan al crecimiento económico, ¿sí? Todas esas cuestiones vamos a ir viendo. Pero bueno, importante de los modelos macro que vayamos viendo es, por supuesto, los supuestos, porque son modelos. Los modelos, acuérdense que son representaciones simplificadas de la realidad. Para poder simplificar necesitamos establecer supuestos, que son proposiciones que consideramos verdaderas para poder entender y simplificar la realidad. Y después se tienen que plantear, bueno, ¿cuál es el objetivo del modelo? El primer modelo, el objetivo van a ver que es explicar la Gran Depresión, de ahí surge el modelo. Pero nuestro análisis va a ser, bueno, cómo las políticas afectan al ingreso de la economía, ¿sí? Y así vamos a ir avanzando. La idea es que ustedes entiendan los modelos, pero también el objetivo, ¿está? Porque eso les va a servir más, les va a ayudar a que puedan internalizar los modelos y sobre todo puedan aplicar o resolver en realidad los ejercicios que le vayamos planteando en el cursado y en los exámenes. ¿Está? Bueno, con esto cerramos. Respecto a bolilla número 1, todo es relevante, pero bueno, hay mucho de cálculo de indicadores, fíjense, mucho de cálculo de indicadores, que es lo que les vamos a tomar en los exámenes. ¿Bien? No sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta, algo que quieran aportar. Profe, le quiero hacer una consulta. Sí. El índice de precios mayoristas, ¿eso no se va a ver?
Sí, eso está publicado, eso lo leen, ¿sí? El índice de precio mayorista es un sistema de índices, son 3 índices, y todo lo que tratan es de medir la primera etapa de producción, ¿sí? O sea, a cuánto se vende el producto antes de entrar al mercado con los impuestos y demás, ¿está? Entonces, van a ver que son 3 índices, y lo que se hace es tratamientos de los impuestos distintos. ¿Y qué se incluye y qué no se incluye? Algunos incluyen importaciones, otros no incluyen, algunos incluyen impuestos, otros no incluyen, ¿sí? Pero en definitiva, es como la evolución, los permite analizar la evolución de los precios de la etapa previa a enviar los productos al mercado final, ¿está? Y lo que muchas veces se hace es mirar la evolución del sistema de índice de precio mayorista como un proxy de lo que va a pasar con el IPC en el próximo periodo. O sea, si nosotros estamos viendo que el sistema de índice de precio mayorista está aumentando en forma acelerada, por supuesto que el próximo mes vamos a tener que el IPC va a aumentar en forma acelerada. ¿Está? No van a aumentar en los mismos porcentajes, pero sí es como un anticipo de lo que puede pasar. Mañana se empieza con el modelo renta-gasto, que es el modelo keynesiano o el modelo de gasto o el modelo de demanda agregada. Son distintas formas de decir lo mismo. Lo de sistema de índice de precio mayorista, fíjense, le subimos el Power y le subimos también unos informes como para que ustedes lean cuáles son los 3 índices y qué es lo que incluye cada uno. ¿Está? Que es lo que generalmente les preguntamos. ¿Este último índice, entonces, en el parcial es más teórico o también va a haber práctica? ¿Sistema de índice de precio mayorista o qué? ¿O IP? No, el mayorista. El mayorista es teoría, nunca les pedimos que calculen. Igual ¿cómo es? Es la SPEIR igual, es el mismo. En general, práctica le damos, así como la tablita que yo les di, le ponemos 3 o 2 bienes, el precio y las cantidades, y le pedimos que calculen índice de precio por la fórmula SPACH, índice de precio por la fórmula de la SPEIR, índice de precio sin ponderar. Les pedimos eso. Y después le pedimos que calculen la inflación de los 3 métodos. Eso es lo máximo que le pedimos. Porque no les podemos pedir que calculen el índice de precio al consumidor, porque no tenemos los datos. Aparte sería una locura. Muchas gracias. Profe, a mí no me quedó claro la diferencia entre índice compuesto e índice de precio implícito. O sea, el concepto. Bueno, índice de precio, acuérdense que son números estadísticos. Y hay distintas formas de calcularlas. O sea, ese índice, que es un numerito, lo podemos calcular a través de distintos métodos. Y los métodos los podemos dividir en ponderados y no ponderados. ¿Sí? Los no ponderados pueden ser simples o complejos. Simple es de un solo bien, complejo cuando hay más de un bien y uno evalúa. Y después tenemos los ponderados. ¿Está? Y ahí vamos a tener ponderaciones fijas y ponderaciones no fijas. Índice de precio implícito es un índice de precio ponderado con ponderaciones no fijas. ¿Cuál es el índice que se aplica en el IP? Que yo hice la confusión, el de Patch. ¿Sí? El IP usa Patch. El índice de precio consumidor usa la SPEIR. Se los escribo ahí en el cuadrito también para que les quede escrito. ¿Está? Ahí no sé si quedó claro, Micaela. Sí, gracias. Bueno, ¿estamos? Yo que pensé que íbamos a terminar rápido, fue largo. Sí, estaba preocupada. No, voy a terminar rapidísimo. Bueno, les adelanto algo del modelo de renta-gasto. No dio el tiempo. Igual mañana lo van a ver con las chicas. ¿Sí? Bueno, no se preocupen. Incorporo esto último que me pareció como correcta la pregunta de Micaela. Se lo incorporo para que les quede bien explícito. ¿Sí? Y les subo al aula virtual. Más tardar mañana se los estoy subiendo. ¿Sí? Total, para mañana ustedes no necesitan estos datos. Esto que les desarrollé, porque empezamos un modelo económico, entonces ahí no hace falta. Igual tenemos bastante material para ir compartiendo con ustedes, así que no se preocupen, van a poder acceder a toda la información. ¿Bien? Bueno, nos vemos, que tengan buena tarde,
Disfruten del día hermoso que se puso. No, profe, nos vemos. Nos vemos. Guadalupe, ¿vos querías decir algo? Victoria, No, ¿o solo profe, saludan? activé sin querer. ¿Querías saludar o querías decir algo, Guadalupe? No, profe, activé sin querer.